enfermedad renal crónica. De enfermedad renal crónica, pues conocer, y aquí lo más importante, ¿no? En realidad, de enfermedad renal crónica, yo creo que tenemos que conocer sobre todo la clínica, ¿no? Entonces, cuando decimos que es una enfermedad renal crónica, cuando la tasa de filtrado glomerular disminuye a menos de 60, por lo menos 3 meses o más, ¿no? 3 meses es el punto de corte. La causa más frecuente de enfermedad renal crónica, diabetes mellitus. Primera causa. Segunda causa, hipertensión arterial. 3. Los estadios. Estadio 1, tasa de filtrado glomerular más de 90. Estadio 2, de 90 a 60. Estadio 3, que es de la mayoría de los pacientes se encuentra, se divide en 3A y en 3B, ¿no? De 60 a 45, 3A, y de 35 a 30, 3B. Otro, de 30 a 15 tenemos un estadio 4 y menos de 15, un estadio 5. ¿Todos los estadios 5 van a diálisis? No. En realidad va a depender de qué, de los criterios de emergencia dialítica. Pero sí se les prepara para diálisis desde el estadio 4. Se le va hablando y pues se va viendo el momento para que el paciente ingrese a diálisis. Pero por términos de teoría, con menos de 15 el paciente ya debería ir a diálisis o trasplante renal. ¿Ya? Ahora, ¿qué más es importante definir en enfermedad renal crónica? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica? Mucho, principalmente con el tasa de filtrado glomerular. Tiene que ser por lo menos menos de 90. Acá me he equivocado. Menos de 90, ¿no? Menos de 90 por 3 meses o más. Entonces, pero generalmente no tenemos ese dato, ¿no? El paciente llega a la consulta y cuánto tiene una creatinina, una tasa de filtrado de menos de 90, pero no sabemos cuánto tiempo la tiene así porque el paciente no tiene ni controles, no tiene nada. Entonces, ¿qué nos apoya el diagnóstico de una enfermedad crónica? ¿Qué debemos ver? En el hemograma, una anemia normocítica, normocrómica, una anemia de enfermedades crónicas. En la ecografía renal, ¿qué vamos a ver? Riñones pequeños. Otro dato, mala diferenciación corticomedular, es decir, que no se distingue parénquima de corteza, ¿no? Ese riñoncito de la médula, y acá se distingue bien, ¿no? ¿Qué es corteza y qué es médula? Sin embargo, en esos riñones crónicos es todo hiperecogénico, ¿no? Son pequeños y se ve así, o sea, no todo medio blanco, ¿no? Entonces, hay una mala diferenciación corticomedular, sería una enfermedad renal crónica. ¿Qué otra cosa nos puede apoyar el diagnóstico? La PTH. ¿Qué pasa con la PTH en los problemas renales crónicos? Ya, o sea, la vitamina D se activa a nivel renal y esta vitamina D activada, ¿no? Lo que va a llevar es una mayor absorción de calcio a nivel intestinal y mayor absorción de calcio a nivel renal. Entonces, como no hay vitamina D que se active, porque el riñón ya no funciona, el calcio disminuye, de modo que la paratormona empieza a incrementarse y hace un hiperparatiroidismo secundario, de modo que nosotros usamos PTH y esta se encuentra incrementada, nos apoya el diagnóstico de una enfermedad renal crónica. Y finalmente la clínica, pues, ¿no? Que es lo más importante. ¿Cómo son los pacientes con enfermedad renal crónica? Son pacientes que tienen una palidez terrosa bastante característica, escarcha urémica, que no se ve muy frecuente, sin embargo, una vez que la ven es específica, ¿no? Los pacientes vienen hipertensos, edematosos, ¿no? Algunos de ellos ya tienen cierta gastropatía urémica, que incluso ya sería un criterio de diálisis, no tienen ganas de comer, tienen muchas náuseas, y la tolerancia a la urea es bastante importante. Si viene un paciente que todavía está caminando, hablando, ¿no? Y ven ustedes una urea en 250, 220 o finalmente 200 a más, nos estaría hablando generalmente ya de una enfermedad renal crónica, porque normalmente una falla renal aguda o insuficiencia renal aguda que haga esos niveles de urea en realidad no la cuenta, ¿no? Ya vendría convulsionando, finalmente ya vendría mucho más encefalopático, ¿no? Entonces, es muy importante la clínica de pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, pasamos a los casos. Se denomina, ¿cómo se define operacionalmente enfermedad renal crónica? Una disminución de la tasa de filtrado, ¿no? Por menos de 90,
por un tiempo de 3 meses o más, ¿no? La causa más frecuente de enfermedad renal crónica, diabetes mellitus. En un paciente con nefropatía crónica, el trasplante renal o diálisis están indicados cuando la tasa de filtrado es menor a 15, ¿no? Un estadio 5. O sea, el estadio es 5. ¿Cuánto es el estadio 5 cuando la tasa de filtrado es menos de 15? ¿Cuál de las siguientes hormonas interviene directamente en la excreción renal de fosfato? Paratormona. En conjunto, el conjunto de signos y síntomas que se asocian a enfermedad renal crónica, independientemente de su etiología, se denomina azoemia. Las principales manifestaciones digestivas de la enfermedad renal crónica, pero aquí nos está hablando de gastropatía urémica, ¿no? Vómitos, anorexia, ¿ya? Pacientes no tienen ganas de comer y muchos de ellos con náuseas y vómitos. El síntoma más frecuente de la enfermedad renal crónica, nicturia. ¿Cómo cursa la cardiopatía urémica? La cardiopatía urémica va a ocasionar cardiomegalia y una disminución en la fracción de eyección. Alteraciones cardiovasculares en enfermedad renal crónica, bueno, básicamente aquí va a ocurrir aterosclerosis y puede llevar a una pericarditis urémica también. La causa más frecuente de muerte en enfermedad renal crónica, infarto agudo de miocardio. ¿Cómo es y cómo evoluciona la pericarditis urémica? Bueno, ¿cómo es? Es de tipo 0 fibrinosa. ¿Y cómo evoluciona? Puede llevar o puede convertirse en una hemorrágica. ¿Cuál es la clínica inicial de la polineuropatía urémica? Alteración sensitiva distal en miembros inferiores. ¿Cómo se trata la polineuropatía urémica? Hemodiálisis. ¿Cuál es la principal alteración a nivel del sistema nervioso central en la enfermedad renal crónica? Bueno, pueden hacer encefalopatía urémica, ¿no? ¿Y cómo se describe la encefalopatía urémica? Los pacientes vienen con trastorno de sensorio, somnolientos, muchos de ellos podrían presentar incluso un estado de coma. La manifestación cutánea más frecuente en enfermedad renal crónica, ¿cuál es? Prurito, ¿no? ¿Qué se debe? Al incremento de paratormona. ¿Cómo se trata la anemia en la enfermedad renal crónica? Con eritropoyetina, ¿no? De hecho, hay una pregunta que mandaron, ¿no? En la cual el paciente ya está recibiendo eritropoyetina, pero sin embargo persistía con los niveles de hemoglobina bajo. Entonces, cuando se presenta esto, nosotros tenemos que administrar hierro, ¿ya? Aún así, la pregunta creo que mencionaba una ferritina, digamos, en valores, entre comillas, normales. Pero tengan en cuenta que ferritina es un laxante de fase aguda, de modo que los pacientes renales crónicos tienen un estado inflamatorio. Entonces, los niveles de ferritina van a estar entre los niveles normales. ¿Por qué les damos hierro? Porque muchos de ellos hacen deficiencia, ¿no? Deficiencia de hierro a la larga. Y eso lo pueden ver con la saturación de transferrina, ¿no? Y si no es así, finalmente todos estos pacientes tienen un déficit nutricional por la misma enfermedad. Ahora, en el estudio inicial de un paciente con insuficiencia renal, ¿qué prueba complementaria es útil para diferenciar si es aguda o crónica? Lo que siempre les digo, ¿no? Pidan una ecografía para ver si hay buenos riñones o no. En cuanto al tamaño y la diferenciación corticomedular, ¿cuál de los siguientes hallazgos aparece más precocemente en la pérdida paulatina de la función renal? Se pierde, lo primero que se pierde es la concentración. Las anemias que presentan las fases avanzadas de enfermedad renal crónica es por déficit de eritropoyetina. En las lesiones glandulares inmunológicas, la localización de anticuerpos en el espacio subepitelial genera, si hablamos de epitelio, estamos hablando de proteinuria. Acuérdense que la barrera de filtración glomerular está básicamente conformada por el epitelio, membrana basal glomerular endotelial. Pero generalmente proteinuria cuando hay daño a nivel del epitelio y la membrana basal glomerular. Y
va a haber hematuria cuando hay daño a nivel mesangial o a nivel endotelial. En pacientes con insuficiencia renal crónica, menores concentraciones de calcio ionizado, que va a generar lo que les decía, ¿no? El hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué secundario? Porque el problema es por enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de peritonitis en pacientes en diálisis peritoneal? Estafilococo coagulasa negativo. El diagnóstico de enfermedad renal crónica se establece en base a tasa de filtrado glomerular, ¿no? Que tenemos que sacarlo con la depuración de creatinina.